frente a lo que ha tenido que tratar el Tribunal Constitucional hasta ahora, que eran fundamentalmente problemas de inmersión lingüística, va a tener que tratar un problema nuevo que es la inmersión lingüística. Normas que no eran oficiales, que no estaban en el ordenamiento jurídico y que la ley del 2009 las rescata. Hace que por lo menos levanten la cabeza, donde estaban sumergidas desde tiempo inmemorial. Pues bien, frente a esta ley del 2009, cuarta idea, la ley del 2013 lo que hace es un desconocimiento oficial de estas lenguas. Frente al reconocimiento oficial del 2009 está el desconocimiento oficial del 2013, que van a quedar nuevamente las lenguas relegadas prácticamente al ámbito privado, al de toda la vida, al de casa, al del bar, al de la intimidad, como dijo aquel. ¿Y por qué se desconocen oficialmente? Bueno, primero ya no se les nombra, ya lo ha citado el diputado Yuste, son conocidas ya mundialmente en tono jocoso como en la PAO y en la PAPID. Y además se suprime la posibilidad de constituir las academias que las iban a mantener vivas, ¿no?, que las iban a actualizar, que eran la Academia del Aragonés y la Academia Aragonesa del Catalán, si no recuerdo. Por lo tanto, estamos ante un desconocimiento de esas lenguas. Y esto nos lleva a la quinta idea. Se ha producido una regresión. Y hay una idea clave en la jurisprudencia constitucional y en los textos internacionales, y es que algunos derechos básicos, bueno, pues hay un principio que los rige, que es el principio de irreversibilidad. Claro que los puede modular el legislador, pero hay unas líneas rojas, hay unos mínimos. Lo que no puede hacer el legislador con la excusa de que lo regula es desregularlos.